Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están en titulares. En Noticia México, en varios operativos, más de 7.000 migrantes indocumentados fueron rescatados en 2021. Víctimas de tráfico, trata de personas y delitos conexos, la mayoría provenían de otras naciones. ¿Cómo operan estas redes? ¿En qué país comienza? ¿En qué país termina? Varias preguntas para el análisis. En Noticia Colombia, una red internacional orientada por un grupo de chilenos está detrás de presuntas acciones de instigación al delito. El señalamiento lo hace el ministro de Defensa y como prueba presenta un video que no evidencia la gravedad de esta acusación. Los hechos hacen referencia a una colatón en el Servicio Público de Transporte de Bogotá, conocido como Transmilenio. Les contamos y veremos lo que hay detrás. En Noticia El Salvador, en titulares, por ley el Congreso de mayoría oficialista anuló la conmemoración anual de los acuerdos de paz y creó por decreto el Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado. Es un intento de borrar la historia, cambia en algo la reivindicación de las víctimas, profundizamos en ello. Es Noticia, casi comienza, bienvenidos, bienvenidas. En Noticia México, el Instituto Nacional de Migración, en colaboración con la Organización Internacional de Policía Criminal, la Interpol, informó que fueron rescatados 7.329 víctimas de tráfico, trata y delitos conexos durante el año 2021. Vamos a revisar los detalles de este informe. El Instituto Nacional de Migración y la Interpol rescataron a 7.329 víctimas de tráfico, trata de personas y delitos conexos durante 2021 en México. Así lo informó este miércoles la Secretaría de Gobernación. Según el comunicado de la dependencia, los rescates son el resultado de la comunicación y coordinación de acciones de ambos organismos que se materializaron en 3 operativos, Ixel 2, Liberterra y Turquesa 3. A través del denominado operativo Ixel 2, se detectaron y auxiliaron a 4.394 hombres y mujeres retenidos por delincuentes dedicados al tráfico de personas y 14 más sujetas a la trata de personas. Derivado del operativo Liberterra, se consiguió identificar y desmantelar a organizaciones delictivas que participaban en el tráfico ilícito de migrantes, la trata de seres humanos y otros delitos conexos, con lo cual se logró el rescate de 1.665 personas extranjeras de diferentes nacionalidades. Y del operativo Turquesa 3, se detectaron a 1.256 personas provenientes de diferentes países, víctimas de estos delitos. La región vive un flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza detectó a más de 1,7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre. Además, esta situación se genera por la presencia de integrantes de grupos del crimen organizado en albergues de Tijuana, Baja California, que buscan la manera de enganchar a los migrantes al ofrecerles el traslado a Estados Unidos. Los traficantes del sur de México suelen ser miembros de la comunidad local, que enajenan a individuos en autos o camiones, mientras que los del noreste de México suelen ser parte de grupos más grandes, organizados, que controlan las redes de tráfico. Por su parte, el gobierno de México informó que como parte de las tareas migratorias, durante 2021, se llevaron a cabo 13.663 visitas de verificación y 23.574 revisiones en territorio nacional. En consecuencia, las medidas que optó el Estado para esta situación fue de capacitar en materia de identificación de víctimas de trata y tráfico de personas a 2.100 agentes federales de migración. Ahí está parte del informe, de inmediato lo analizamos con Natasha Uren, especialista en migración internacional, nos acompaña desde México. Natasha, muy buenas noches, bienvenida.
Muchísimas gracias a usted, Natacha. Son más de 7.000 personas que fueron rescatadas durante el año 2021, según las autoridades mexicanas, en 3 operativos. Uno lo que se pregunta es, ¿esta cifra realmente corresponde a una realidad tan compleja como la que vivió México durante el mismo año? También está, o sea, para que haya un rescate tendría que haber enganche más explotación. No necesariamente estamos viendo el término de explotación. Enganche es cuando alguien ofrece darte, llevarte, empezar a empujarte, cruzar la frontera. Eso es el enganche. Pero se tiene que asentar con explotación. Y el reporte que presenta el INAMI con Interpol no necesariamente nos está diciendo cuáles fueron las actividades de explotación de dichos migrantes. Lo que sí hemos visto es que la frontera sur y la frontera norte en mi país ha funcionado como un retén de migrantes, un espacio para que no puedan llegar hacia los Estados Unidos, no solamente por estos flujos atípicos, sino por los mismos acuerdos que venimos viendo que se suscitan entre los Estados Unidos y México desde 2017, pasando hacia 2018 e incrementando año con año por el mismo llamado de las autoridades norteamericanas. Entonces, llamar si esto fue un rescate o no, pues al final nos deja también con un sentimiento y con dudas, ¿no? Porque algunos de estos migrantes lo único que están buscando es pasar por nuestro país en búsqueda de mejores oportunidades. Nadie deja su país en esas condiciones, particularmente de cruzar fronteras, desiertos, paga 15, 20 mil dólares por llegar hasta los Estados Unidos por el simple gusto, si no lo hace por la necesidad de. Y entonces cuando decimos esto lo está respetando, pero después los regresamos al lugar de origen del cual migraron, yo preguntaría mucho más fuertemente qué rescate entonces, ¿no? Porque al final lo regresas al lugar donde está en peligro o por el cual tuvo que salir, ¿no? Entonces sí creo que es un poco complejo. Creo que en México, a raíz del accidente, hubo un accidente el 10 de diciembre donde 55 migrantes se encontraron adentro de un tráiler que se volcó y fallecieron. Eso puso los ojos fuertemente en la situación migratoria y generó que México trate de mandar un mensaje de compromiso, de cuidar a los migrantes, de rescatar a los migrantes, de no permitir que estas situaciones sucedan. Sin embargo, lo que había que repensarse completamente es la política migratoria y qué tipo de política migratoria queremos tener, ¿no? Sí, y además, Natacha, ¿cómo operan estas redes de tráfico de personas? Si hay todos estos delitos conexos, ¿están todas en México? Comienzan en Centroamérica, están en Estados Unidos y se van hacia la frontera sur. ¿Qué se sabe de cómo operan? Las redes de trata normalmente operan por cualquier país por donde pasan. Si no es que necesariamente son ejecutores directos, hay complicidades. Entonces, desde el país de origen, hay alguien que está permitiendo la salida. Al tránsito hay alguien más a quien hay que darle y con quienes nos coordinamos. Y finalmente, en el país de destino, hay alguien que recibe. Entonces, hablar de un solo país o solamente del continente americano lo hace muy complejo. Por ejemplo, un informe del INAMI reportaba que habían detenido a un colombiano y a un guatemalteco. ¿Qué tienen que ver un colombiano y un guatemalteco en la trata de personas en estados tan lejanos el uno del otro? Finalmente es por los países que van cruzando. Y entonces pues la trata se convierte en una situación muchísimo más compleja de lo que nos podamos imaginar. Y un país como México, siendo frontera de los Estados Unidos, recibe aún mayor complejidad porque tenemos gente que llega a nuestra frontera sur desde Ghana. A mí me ha tocado ver en estaciones migratorias hasta gente que viene de Bosnia, de Herzegovina. Hace poco me llamaban para ver si podía ayudar a alguien que venía de uno de los antiguos estados de Rusia. Entonces, todo eso claramente involucra o trae temas de trata inevitablemente.
y entonces determinar de qué país en particular es muy complicado, más siendo un negocio como el que es de 14,000 millones de dólares aproximadamente, y son los datos que se tienen anualmente. Sin embargo, pueden ser de muchísimo más dinero, ¿no? Claro. Es un gran negocio. Nos hablabas además de una cifra que deben pagar los migrantes para hacer todo este recorrido, pero es una cifra que varía dependiendo de las rutas, es una cifra que varía dependiendo de quién los incentive a comenzar ese recorrido, es una ruta que varía dependiendo de qué país salgan. Va cambiando. El precio es muy movible. Entre mayormente criminalicemos la migración, como ha sucedido, y se vuelva más peligroso, o se sepa, que el migrante sepa que es más difícil llegar, el costo va subiendo. Entonces, lo que en los 90 costaba entre $1,000 o $800 cruzar de México a los Estados Unidos, hoy te está costando 14,000, a pesar de que los gobiernos tienen otros. Y si bajando y bajando, cuantas mayores fronteras tengan que cruzar, pues más caro va a ser, claramente, ¿no? Simplemente tratar de entrar a México va a tener un costo de alrededor de $6,000, para después otros 14,000 para llegar a los Estados Unidos, y el costo va aumentando y es un negocio multimillonario que nunca termina, y que en nuestro país aparte se agrava por la situación que es la que ya vivimos. Nosotros tenemos redes criminales, narcotráfico, que sabemos que existen y que sabemos que utilizan a los mismos migrantes como parte del cultivo para sus propias necesidades, para que trabajen en territorio nacional. Hay secuestros, llaman a las familias a extorsionarlas. Entonces el costo es altísimo y creo que es incalculable. Y conforme sigamos con políticas migratorias como estas, donde los estemos criminalizando, lo único que vamos a hacer es que no estamos generando rescate. Estamos realmente haciendo este negocio mucho más caro y costoso. Esta cifra que se entrega además es realmente muy preocupante. Más de 123,000 migrantes solicitaron refugio en México de enero a noviembre de 2021. Representa un aumento del 300% con respecto a solicitudes del año 2020. Pero también hay otra cifra que da cuenta de la complejidad del problema. El INM, el Instituto Nacional de Migración, reporta que detuvo a 228,115 migrantes y deportó a 82,627 de enero a octubre de 2021. Una cifra, dice también, que nunca vista en más de 15 años. Allí me detengo entonces para preguntarle acerca de las políticas migratorias mexicanas y si lo que se ha convertido es en una imposición de los distintos gobiernos de Estados Unidos, primero el de Trump y ahora el de Biden. Mira, yo la verdad es que a veces sí es cierto que más bien se ha convertido México, se ha hecho mucho más fuerte que México sea un país de origen, que no quieran seguir hasta los Estados Unidos, y esos son los números que vemos aumentando cuando se da la solicitud de asilo y refugio. Pero México era un país que sabíamos que los migrantes pasaban, sabíamos que los migrantes transitaban. Lo que pasa es que previo a las caravanas del 2018, lo que veíamos era una migración clandestina, por decir algo. No sé si recordamos pues todas estas historias del tren de la bestia que escuchábamos, ¿no? Y veíamos a las patronas, que son este grupo de mujeres que les aventaban comida. Lo que cambió también es el tipo de flujos migratorios que estamos teniendo. Ahorita nos sigue llegando un rezago de Haití, ¿no? De los que quedaron varados entre Brasil, Chile, y entonces ahí viene un rezago. Después tenemos pues todo el conflicto del triángulo de Centroamérica, que también sigue llegando, pero lo que pasa es que antes también pasaban mucho más silenciosos, y hoy las caravanas migrantes lo que han permitido es que visibilicemos la situación, que veamos familias completas. Antes eran el hombre se iba, se quedaba la mujer, y hoy en muchos de estos países la situación es imposible de sostener que se pueda quedar un solo familiar, porque en muchos casos, por ejemplo en El Salvador, son amenazados por grupos pandilleros, y entonces migra la familia completa. Y eso es parte de lo que ha hecho que el fenómeno migratorio sea mucho más visible, y a su vez, al ser más visible mediáticamente, no solamente es visible en México, sino se convierte en los Estados Unidos, y por ende los Estados Unidos vuelve a presionar a México para tomar acciones.
y sin embargo no se ha podido desarrollar una política migratoria mucho más incluyente. Venimos con un rezago muy grande dentro de la comarca, es esta oficina para los refugiados, y entonces los números son alarmantes, pero lo que sí sabemos es que debido a la pandemia, debido a la crisis mundial que se avecina, la migración no se va a detener, simplemente se va a agudizar, y entonces se va a convertir en un negocio mucho más interesante para todas estas redes, ¿no? Donde se genera corrupción, donde se detienen, o sea, ya empieza a ver, y aquí en la ciudad, que es donde yo estoy, pues empezamos a escuchar muchas historias, ¿no? De detenciones en los aeropuertos. México no le pedía visas a Venezuela y sin embargo ya va a pedirle visas a Venezuela. Yo me enteré que muchas familias venezolanas estaban detenidas en nuestros aeropuertos, sin saber ni para adelante ni para atrás, y luego eso que genera pues que al agente migratorio le dan una lana para tratar de salir o para conseguir una llamada, y así se va haciendo todo el círculo vicioso que finalmente genera corrupción, genera trata, genera poner en peligro la vida de personas en lugar de garantizar sus derechos. Y sobre todas estas situaciones en peligro, los niños y niñas, Natasha, los niños que también hemos visto tantas historias que al final de cuentas hacen toda esa travesía tan llena de riesgos solos. Es que realmente sí, es terrible la situación de menores no acompañados, pero eso nos habla de la descomposición social que se están viviendo en otros países. También, como te decía, bueno, hay también una realidad. Lo que pasa es que muchas familias están llegando solas y muchas familias están siendo separadas, no como vimos en los Estados Unidos cuando se dio la política de separación familiar. Sin embargo, hay situaciones que alientan a que se separe la familia. Entonces, ¿qué sucede? Si el padre de repente ve que él no va a poder cruzar por un orificio o empuja que el niño siga su camino, tú sigue para el norte, y entonces eso también nos ha traído mayor número de menores no acompañados. Toda esa situación de la separación familiar que es desgarradora, porque aparte pues muchos de estos chicos cuando ya caen en el sistema mexicano o incluso en el norteamericano, ¿a dónde los regresan? No saben ni siquiera si los padres ya fueron deportados o no a sus lugares de origen. A ver, busca a los padres, busca a los abuelos, y entonces deja una situación de limbo muy compleja, muy difícil de dónde quedan estos pobres chicos. Y la vulnerabilidad para la trata de personas que entren a redes de prostitución de menores de edad. ¿Hay algún reporte acerca de ello que permita establecer este fenómeno desde esa misma perspectiva? Sí, hay un reporte muy interesante que sacó Hispanic Philanthropy, ya lo subió el Senado y lo tiene arriba también la Secretaría de Gobernación aquí en México, que nos explica exactamente, divide el territorio mexicano en 3 bloques, lo que es el sur del país, ¿no? Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Quintana Roo, etcétera. Luego agarra el centro del país y termina con el norte, que son situaciones completamente distintas unas de otras, son completamente distintas quienes logran llegar a unas partes que a otras, y entonces eso nos va explicando muy bien cómo está operando la trata, porque eso era lo que yo decía al principio. Para que sea considerada trata tiene que haber enganche, que quiere decir este tema de yo te voy a dar el transporte, yo te voy a llevar a la frontera, y de repente pues te secuestro y hago explotación contigo, ¿no? Y entonces para que te llegue a la frontera tienes que hacer prostitución, y ahí ya se consideraría trata de personas. Y este reporte de Hispanic Philanthropy creo que es el más acertado, trae la metodología más exacta, del que le metió mucho trabajo con sociedad civil para entender qué estaba pasando en nuestro territorio. Natasha, tenemos ahí el diagnóstico, el asunto es qué hacer con este fenómeno que bien sabemos que no va a terminar, porque mientras no se resuelvan las dificultades básicas y no se atiendan las necesidades básicas de naciones como Honduras, Guatemala y El Salvador, esto se va a seguir repitiendo. Así que está el diagnóstico, el asunto es qué hacer con una situación de estas. Vemos rutas migrantes en tantas partes del mundo, pero desde nuestra América Latina esa es una ruta que cada vez tiene más peligros para quienes deciden hacerlo. Yo creo que
por lo menos en mi país, en México, creo que México sí tiene la capacidad de albergar mayor número de migrantes. Creo que México se beneficia con migrantes, al igual que lo hizo Estados Unidos. Creo que yo, soy migrantóloga, ¿no? Y he estudiado el fenómeno de la migración por lo mismo. Me apasiona ver lo que la gente crea cuando se mueve, se siente muy echada adelante. Sin embargo, lo que creo que es el error es tenerlos atorados en el sur del país, ¿no? Como es el caso de Chiapas y Tapachula en particular, porque solo generas un tapón y generas malestar. O sea, ya Tapachula y es el sureste, ya le están pasando mal, ya es un estado pobre. Sin embargo, por ejemplo, han habido trabajos que la CNUR, que es la Comisión de Refugiados, han podido hacer acuerdos en el norte del país con maquiladoras, ¿no? En Nuevo León y al principio muchos empresarios decían, híjole, no sé si son migrantes, qué tal si son gente mala, no podemos tener referencias. Y al final lo que han demostrado, ¿no? Todos ellos han dicho, son súper trabajadores, pude cubrir mano de obra que me hacía falta. Entonces, creo que la política de Estado tiene que ser una de redistribución de la migración, no de criminalización, sino de decir, a ver, tú llegaste a Chiapas, ¿qué sabes hacer? Eres muy bueno cocinando. Pues a ver, la capital, aquí todo esto es zonas hoteleras. Y aquí necesitan tantos meseros, y entonces empiezas a hacer una redistribución donde garantizas inclusión y la prosperidad incluso en nuestro propio país. Porque aunque se vayan remesas de regreso a países externos, parte de esa ganancia se queda, son nuevas ganancias que se van cultivando, ¿no? Finalmente, por ejemplo, México vive de estos migrantes en los Estados Unidos. ¿Por qué nosotros no podemos auspiciar y creer que podemos hacer lo mismo por otros? Y creo que eso aplica para toda la región latinoamericana. Y realmente hacemos una redistribución, porque, a ver, estos migrantes, por ejemplo, el caso de Argentina, los bolivianos que se están quedando, o los mismos venezolanos que se quedaron en Argentina, han generado trabajo, han generado situaciones que no han generado un malestar de fondo. Entonces, sabemos que funciona. Todos tenemos un espacio a donde decidamos llegar, pero para eso se necesita voluntad y política. Natasha, gracias por ayudarnos a comprender este fenómeno, por el diagnóstico. Muchas gracias, muy buenas noches. Muchísimas gracias y saludo a tu auditorio hasta Caracas. Muchísimas gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Colombia, una red internacional orientada por un grupo de chilenos está detrás de presuntas acciones que instigan al delito. El señalamiento lo hace el ministro de la Defensa, Diego Molano, y como prueba presenta un video que no evidencia la gravedad de la acusación. Los hechos hacen referencia a una colatón en el Servicio Público de Transporte de Bogotá, conocido como Transmilenio. Les contamos y veremos qué hay detrás al volver en Es Noticia. En Noticia Colombia, el gobierno del presidente Duque denunció este jueves el apoyo y coordinación de grupos chilenos a manifestantes colombianos que pretenden, según las autoridades de Colombia, desestabilizar y generar nuevamente violencia tras las masivas protestas del año 2021. La prueba no coincide con tan grave señalamiento. Vamos a verlo. El ministro de Defensa, Diego Molano, señaló que hay una red internacional injerencista que realiza acciones desestabilizadoras e hizo un llamado a los ciudadanos y especialmente a los estudiantes para que no se dejen confundir. Se conoció una convocatoria por redes sociales entre una organización chilena con organizaciones de las primeras líneas en Bogotá y en Colombia. Este video devela que hay una red internacional que busca cooperar y actuar para desarrollar acciones que desestabilicen, acciones que generen violencia
y acciones que instiguen el delito y la destrucción de sistemas de transporte público. Según analistas, la pretensión del gobierno es amenazar por adelantado a quienes deseen protestar, tal como sucedió durante 3 meses en 2021, donde cientos de miles de personas se volcaron a las calles en rechazo a un alza de impuestos promovida por el Estado, que finalmente fue desechada ante la presión popular. Las manifestaciones pacíficas y varias en resistencia contra la violencia policial fueron llamadas primeras líneas y acusadas por el gobierno de vandálicas y terroristas. Este martes un grupo de encapuchados se tomó algunas estaciones de Transmilenio, el sistema articulado de buses de Bogotá, con consignas que invitaban a pasar los controles sin pagar. Y el Ministerio de Defensa presentó un video de una conversación virtual de 3 encapuchados, uno de ellos chileno, en la que hablan sobre esta última acción. Que se hizo en ese momento fue que se tomó a los grupos que estaban organizados, que en este caso eran los estudiantes. Y claro, los estudiantes al estar organizados se mostró una masa que hizo dar confianza a ellos. Así que muy impresionante ver todo ese apoyo y acá todavía seguimos en la lucha. Hasta la fecha, van más de 250 capturas por orden judicial de integrantes de estos movimientos, la mayoría de ellos con medida de aseguramiento en centros carcelarios. Se les imputan los delitos de terrorismo, secuestro, concierto para delinquir y otros relacionados con daños al bien público, privado y ataque al servidor público. Además, según el director de la policía, el general Jorge Luis Vargas, algunas de las primeras líneas tienen relación directa con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, la última guerrilla reconocida en Colombia, y disidencias de las FARC, que se apartaron del acuerdo de paz. Entramos de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña Alirio Uribe, abogado, defensor de derechos humanos, miembro del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, nos acompaña desde Bogotá. Doctor Uribe, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Tatiana. ¿Cómo estás? Un saludo para ti y para toda la audiencia. Muchas gracias. Doctor Uribe, la gravísima denuncia que hace el gobierno del presidente Duque, de alguna manera, y se lo pregunto incluso en términos jurídicos, coincide con la prueba que presentan, el video que teníamos en pantalla, donde 2 muchachos están hablando de qué hacer con una colatón, es decir, cómo colarse literalmente en cualquier servicio público. En Chile es el Metro de Santiago y en Bogotá Transmilenio. Sí, mira, efectivamente, pues no hay ninguna prueba que acredite lo que ha venido diciendo el ministro de Defensa a través de los medios masivos de comunicación. En este gobierno de Iván Duque, pues se han presentado por lo menos 20.000 protestas y movilizaciones, sobre todo en el año 2021, y el gobierno le ha dado un manejo de terrorismo, diciendo que las FARC, diciendo que el ELN, o sea, que las disidencias de las FARC, el ELN y en este caso que grupos internacionales o organizaciones terroristas internacionales están apoyando la protesta en Colombia, lo cual es totalmente falso. Este joven Amod que aparece ahí en el video promoviendo la colatón, pues es un joven que hace parte de los Escudos Azules, que es una primera línea que ha tenido relaciones con otras primeras líneas como la primera línea de prensa independiente de Chile, que ellos lo que hacen es cubrir precisamente la protesta social y de alguna manera proteger y garantizar que no se presenten actos de violencia como los que han ocurrido en Colombia, donde se han presentado pues muchísimos asesinatos, mutilaciones, detenciones arbitrarias. El año pasado más de 5.000 detenciones, más de 100 muertos, y obviamente no es cierto ni que la primera línea independiente de Chile sea una organización terrorista, ni tampoco los Escudos Azules en Colombia, que se colocan en medio de los enfrentamientos entre la policía, el SMAT y los manifestantes, pues que sean una organización terrorista. Aquí lo que hay es una tendencia a criminalizar la protesta social. Como ustedes lo decían, el ministro de la Defensa ha capturado a más de 259 miembros de las primeras líneas con unos montajes judiciales. En muchos de ellos los jueces de control de garantías
han ordenado las libertades de estos jóvenes, de estas jovencitas, porque no hay ninguna prueba. Incluso muchos de ellos han actuado es como defensores de derechos humanos en medio de la protesta, o han grabado, filmado y documentado digamos, la violencia policial que el mundo ha visto. Por lo tanto, es bastante temerario que el ministro de la Defensa y el comandante de la policía pretendan decir que hay una red internacional de terroristas. Aquí simplemente pasó lo siguiente: la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aumentó 150 pesos la tarifa del Transmilenio y también de los buses zonales, y a raíz de eso pues se hizo esta colatón donde los jóvenes, protestando por las alzas de las tarifas, pues proponen que la gente no pague. Y obviamente cada vez que hay alzas en el transporte público en Colombia, en Chile, en cualquier país, pues se presentan este tipo de protestas que son inherentes a estados democráticos. Inherentes además a un momento de tal nivel de crisis que viven nuestras naciones, en este caso específico Colombia y Chile. Pero mire usted la gravedad con la que se asume por parte del propio Estado colombiano. Se les imputa terrorismo, secuestro, concierto para delinquir, relacionados también con daños en bien público, privado, ataque a servidor público. Si todo esto suma, ¿cuántos años, doctor Uribe, tendría, por ejemplo, un jovencito, una jovencita, en caso tal de que todo esto sume ante la justicia colombiana? Efectivamente, cuando les hacen las imputaciones a estos jóvenes utilizando todo este tipo de delitos, que además son los delitos que tienen las penas más altas, eso llevaría a pensar que estos chicos y estas chicas serían condenados a penas de 60 años, que son las máximas en Colombia, porque si tú sumas el secuestro y sumas el terrorismo y sumas el concierto para delinquir agravado y demás, pues ese concurso de delitos te daría penas altísimas. El tema es que esto se hace con el ánimo mediático de generar el show, de descalificar la protesta social, y, insisto, muchos de estos jóvenes son presentados en los medios de comunicación y luego en los jueces de garantías, los jueces ordenan la libertad porque no hay ninguna evidencia que permita realmente demostrar los hechos. Otros se les imponen medidas de aseguramiento, a veces intramurales, a veces domiciliarias, pero no hay pruebas para hacer un juicio. Entonces finalmente pueden durar 1 año detenidos, 2 años detenidos, y al final no hay juicio o son absueltos porque no hay ninguna evidencia, pero mediáticamente son condenados, digamos, a través de los medios masivos de comunicación, y generan un temor. Y quedan criminalizados. A los quedan jóvenes, ya criminalizados ante los medios de comunicación y la opinión pública. Claro. Y el gobierno hace falsos positivos judiciales, mandando el mensaje de que efectivamente está combatiendo organizaciones criminales cuando realmente son jóvenes que están protestando. Políticamente uno se pregunta si involucrar en un video y que con esa prueba hable de una red internacional en donde hay grupos chilenos tiene que ver con el gobernador, con el presidente electo de Chile, doctor Uribe. Bueno, es obvio que ha ganado en Chile el presidente Boric y obviamente están utilizando como una forma también de atacar a Chile y al nuevo gobierno. Pues mañana van a decir que el gobierno está agenciando el terrorismo internacional o ese tipo de cosas que suele usar la derecha y la extrema derecha para descalificar gobiernos alternativos y progresistas. Y recordemos que aquí estamos en campaña electoral, entonces esto se está usando también en campaña electoral. Usándose desde la extrema derecha, desde el propio uribismo, ¿lo ve usted ya como una línea de conducción? Elecciones legislativas en marzo y las presidenciales en primera vuelta en mayo. ¿Lo ve usted como una narrativa instalada? Por supuesto, yo creo que esto hace parte de, digamos, mandar el mensaje de que los jóvenes no vayan a votar o no se movilicen frente a este gobierno, generar temor. Hay muchas amenazas también de muerte, hay muchos jóvenes de los que han participado en las protestas que están amenazados de muerte, que les ha tocado cambiarse de vivienda. Creo que están tratando obviamente de aterrorizar
para que los jóvenes se desmovilicen y no pidan educación, salud, trabajo, renta básica, bueno, todos los temas que piden los jóvenes en Colombia. Doctor Uribe, después de lo visto entre abril y junio del año pasado, la masividad con que salía la gente, sobre todo los jóvenes en Colombia, y además verlos cómo se enfrentaron ante la brutalidad de las fuerzas policiales y no desistir. ¿Usted cree que calará ese chantaje, esa amenaza a través de esas estrategias del uribismo y del gobierno, además? Yo creo que no va a pasar. Yo creo que los jóvenes van a seguir en las calles, pero además no son solamente los jóvenes, son también los campesinos, los indígenas, bueno, las mujeres. Hay muchos sectores movilizados en Colombia. No olvidemos que en 2 meses hubo 15.000 movilizaciones en 836 municipios de los 1.100 municipios del país. Y eso significa que el país va mal, que este gobierno no escucha, no dialoga, no negocia, no da soluciones a las demandas sociales, y a punta de represión o de meter a la gente en la cárcel, pues no va a contener ese inconformismo que tiene la ciudadanía en Colombia. Y por último, apunta también entonces en contra de la candidatura de Gustavo Petro, que en las encuestas va de primero, incluso si fuese por estos días la elección ganaría en primera vuelta. Sí, claro, el pacto histórico, las listas del pacto histórico a Cámara, a Senado, y la candidatura a la presidencia de Gustavo Petro, de Francia Márquez y de otras personas alternativas, pues se pone en juego también, porque también se quiere asociar estos supuestos grupos terroristas con los sectores alternativos y de izquierda que participan en las elecciones. Doctor Uribe, muchísimas gracias por ese análisis. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Muchas gracias. Así nos vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia El Salvador, por ley el Congreso de mayoría oficialista anuló la conmemoración anual de los acuerdos de paz y creó por decreto el Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado. Es un intento de borrar la historia, cambia en algo la reivindicación de las víctimas. Vamos a profundizar en ello al volver en Es Noticia. En Noticia El Salvador, el Congreso dominado por el oficialismo eliminó por decreto la conmemoración de los acuerdos de paz que se celebra cada 16 de enero. La fecha será sustituida por el Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado. Los salvadoreños ya no celebrarán los acuerdos de paz. Los salvadoreños amanecieron este miércoles con la noticia de que la conmemoración de los acuerdos de paz fue anulada por el Congreso. La mayoría oficialista acordó por decreto eliminar dicha conmemoración, ya que, según ellos, era un evento que rendía tributo a los actores de la guerra y no a las víctimas. Nunca hubo acuerdos de paz. No hay nada que celebrar en esta fecha. Lo que se debe es recordar a todas las víctimas de la guerra, a quienes no se les ha hecho justicia aún. Y sin justicia no puede haber paz. Queda aprobado. En medio de acaloradas discusiones, los legisladores aprobaron por decreto el Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado, que se conmemorará cada 16 de enero. Es una restitución del derecho de las víctimas a estar en el centro y a quitar el derecho que se arrogaron ustedes como partidos políticos de ser ustedes los actores principales de la paz. Yo quisiera que le preguntaran a los que antes fueron colonos
y que gracias a los acuerdos de paz hoy tienen una parcela y son dueños de su vivienda, si los acuerdos de paz no son nada. Ustedes que hoy están en este pleno legislativo, ustedes, pueblo salvadoreño, que fueron a votar de manera libre, es gracias a los acuerdos de paz, porque con los acuerdos de paz nace el Tribunal Supremo Electoral. Con los acuerdos de paz se sientan las bases de una democracia. Miembro de la Comisión Político-Diplomática. Telesur habló con 2 de los firmantes de los acuerdos de paz, 2 personajes que tras pelear plomo a plomo en el campo de batalla, se sentaron en la misma mesa en el castillo de Chapultepec para lograr el acuerdo que puso fin a la guerra de 12 años. Venir a esta altura a decir que eso es una farsa y que fue un pacto corrupto cuando fue entre el Estado salvadoreño y la fuerza representativa de un pueblo que fue reconocida por la comunidad internacional durante todo el tiempo, y por eso la comunidad internacional se incorporó, fue testigo y partícipe de todo ese proceso. No es correcto y condenamos totalmente lo que ha sucedido este día porque se vuelve antihistórico. No se puede ir contra la realidad ni contra la historia. Son 30 años y es una falta de sensatez el querer borrar la historia. Los hechos y las personas no se mueren, no se borran, salvo que la población las olvide. Por eso desaparecen las cosas, pero no por una ley que cambia la celebración del 16 de enero. Pese al decreto aprobado, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional se prepara para conmemorar el evento el próximo domingo. De forma simultánea, el Bloque de Resistencia Popular recordará la fecha con una movilización en contra del gobierno. De inmediato vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Jorge Shafik Handal, miembro de la Dirección Nacional del FMLN, director del Instituto Shafik Handal, nos acompaña de San Salvador. Jorge, buenas noches, bienvenido. Buenas noches y muchas gracias por permitirme la oportunidad para intercambiar con ustedes y aprovechar también a dar un feliz año nuevo. Muchísimas gracias, Jorge. Feliz año nuevo para usted y toda nuestra audiencia en El Salvador que nos ve a esta hora. ¿Qué fue lo que sucedió en la Asamblea Nacional? Primero, por ley se anula esta conmemoración, pero luego parecía como un premio de consolación. Por decreto se crea un nuevo día. ¿Cómo entender todo esto que sucedió de una manera política a la luz de un hecho histórico, y es el acuerdo de paz que vivió El Salvador? Muchas gracias. Lo que pasa es lo siguiente: esto responde a un plan previamente concebido de concentración de poder y de quitar todos los obstáculos que pudieran establecerle a esa concentración de poder el camino alternativo que debería de haberse seguido. ¿Qué quiero decir? Los acuerdos de paz están reconocidos internacionalmente, que no fue un tema nada más de dejar de tirarnos tiros unos contra otros, sino que fue una profunda reforma al Estado salvadoreño de aquel momento, que por cierto nunca antes en la historia se había hecho semejante reforma, que permitiera el abrir un camino de formación verdaderamente democrática en El Salvador, con todos sus errores y limitaciones que se quieran, pero en el centro la democracia, la participación del pueblo, la libertad de la organización, la libertad de pensamiento, la libertad de crítica, en fin, todo aquello que a este actual gobierno le es incómodo. Entonces, esa fue una cruzada que comenzó personalmente el ahora presidente el año pasado, cuando fue directamente al lugar, digamos, más insigne de la masacre que se cometieron aquí en El Salvador, en el Mozote, a decir que los acuerdos no eran nada y que había habido una guerra entre dos sectores, que un día aburridos de lo que pasaba dijimos vámonos a la guerra, y después dijimos
hasta aquí llegó y firmemos unos acuerdos de paz. Un tema tratado de esa manera. Entonces, lo que realmente ha sucedido aquí es quitar un estorbo que a juicio de el gobierno actual y principalmente del inquilino que lo encabeza, le estorba para su concentración de poder. Eso es lo que ha pasado. Le estorba la historia, le estorba lo que el pueblo salvadoreño hizo para derrotar una dictadura y todo lo que esto significaba, el cambio de la verdadera democracia para centralizar el poder en sus manos y hacer lo que se le antoje con ese poder. Ese es el centro fundamental. Decir además que nunca hubo acuerdos de paz desde una figura política, pues deja mucho que decir, sobre todo cuando lo que hay después de que dicen esto es una necesaria reivindicación de las víctimas, Jorge. Claro, pero es que aquí las víctimas están siendo utilizadas nada más. Le voy a poner dos hechos. Hace como unos 6-7 meses, llegó el entonces juez de la causa del Mostote, llegó a pedirle a la presidencia que cumpliera con una promesa de campaña que hizo de dar acceso a los archivos militares para encontrar a los verdaderos responsables de la masacre de El Mozote. Como digo, la más grande que ocurrió incluso en Latinoamérica, está calificada como la más grande masacre en medio de un conflicto. Más de 1,000 muertos entre niños, mujeres, ancianos. Bueno, fue una atrocidad. Y cerró las puertas este actual presidente, el inquilino actual, cerró las puertas, no permitió, es más, por escrito puso que respondía en su carácter institucional. O sea, le dio un portazo a la promesa que había hecho de abrir los archivos. Hoy viene a utilizar a las víctimas, pero en realidad lo que está mandando es un mensaje. ¿Por qué? Porque el primer caso que abre es el caso de la masacre de los jesuitas. Le ordena a la Sala de lo Constitucional, que está totalmente plegada a sus intereses, le ordena que vuelva a abrir el caso declarando nulidad en lo que la anterior sala había hecho. Y abren el caso. Pero ¿qué es el centro que está ahí? Ustedes saben que ahora en El Salvador, y han pasado reportajes, hay una gran efervescencia social en contra de este gobierno. Es más, el 16 va a haber una marcha. Entonces, Estados Unidos también ha estado metido en este tema y ha estado tratando de que si sucede alguna cosa que deponga a este gobierno con el cual él tiene diferencias, pero no de carácter ideológico o político, sino de carácter hasta cierto punto moral, vaya, digamos, pongámosle ese nombre, porque estos son unos ladrones descarados que no guardan ninguna forma, y a Estados Unidos lo que le interesa es que si bien sean ladrones, pero que guarden la figura, que guarden la compostura, que no sean tan rudos para robar. Entonces, a Estados Unidos le interesa que si va a ocurrir algo, sea para el lado que él quiere. Si va a ponerse otra gente, sea la gente que ellos quieren. Y en eso han estado moviendo a la vieja oligarquía encabezada por uno de los señalados fundamentalmente en esa masacre del entonces presidente Alfredo Cristiani. Entonces el mensaje está claro, es para Alfredo Cristiani. Vamos detrás tuyo, con todo lo que tenemos concentrado, vamos detrás tuyo. O sea, es una utilización de las víctimas. Jorge, ¿y también estarían detrás las fuerzas militares o sectores militares? Por supuesto. Hace poco, ayer nada menos, entrevistaron a unos militares ya retirados y se dedicaron a despotricar todo contra el Mozote, ¿verdad? Y a decir, nosotros recibimos órdenes. En este caso, el de la masacre de los jesuitas, ellos recibieron órdenes. ¿Quién se las dio? Alfredo Félix Cristiani, que es el comandante en aquel momento, por el cargo de presidente que tenía. Entonces es una vendetta política a un delfín que ellos consideran es el delfín de Estados Unidos en caso de que los derroquen a ellos.
En todo caso, y con esto concluyo, Jorge, te pido también esta reflexión final, es que digan lo que digan, la historia no se puede borrar. Había un cartelito que precisamente decía: la memoria no se borra. El asunto ahora es qué hacer para que las nuevas generaciones recuerden todo lo que significó la guerra civil, todo el baño de sangre, todas las víctimas, la confrontación y luego el acuerdo de paz. Correcto, esa es la lucha en la que estamos hoy. Y el 16, el próximo domingo, va a ser un mensaje, porque los que vamos a desfilar el próximo domingo en la más amplia representación de la sociedad, incluso sectores de la derecha que en algún momento se llegaron a oponer a aquel pacto de paz porque pensaron que era una traición y que hoy lo ven como una defensa incluso al sistema de ellos. Esas son las paradojas de la historia. Vamos a marchar todo ese conglomerado social y es un mensaje que se está dejando a la misma juventud, porque hay un gran porcentaje de juventud que también va a marchar y que está clara y que está enviando el mensaje de que la historia no se borra. Podrán quererla tapar, pero la historia es un hecho que marca el futuro de cualquier nación. Si no se recuerda la historia, si no se toman en cuenta los hechos del pasado, estamos condenados a repetirlo. Decía el cartel, especialmente, lo volvimos a ver, no borrará nuestra memoria. Jorge, gracias, muy buenas noches. No, a ustedes, muchas gracias y nuevamente el saludo para toda la audiencia y para todo el equipo de Telesur que hace posible la transmisión. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.